Bienvenidos todos al seminario de Estudiando las 28 doctrinas de la Iglesia Adventista. Cuando yo llegué a la iglesia tenía 5 años, que crecí en la Iglesia Adventista, pero nunca me hablaron de que la iglesia tenía 27 doctrinas, ¿verdad? Recién la descubrí cuando estaba yo en la Universidad Adventista para estudiar para ser maestro. Entonces ahí llevé un curso de las 28 doctrinas, entre otros cursos como Daniel, Apocalipsis, religiones comparadas, eventos finales, salud. Entonces recién descubrí que la iglesia a la que yo estaba pertenecía tenía 28 doctrinas. Así que para mí fue una noticia y eso sucede muchas veces porque los líderes y maestros no se toman un tiempo para estudiar las doctrinas con los niños. A veces algunos piensan que los niños son muy pequeños, que los niños no entienden. Pero sí, los niños están frecuentemente bombardeados por los mensajes que Satanás da o amigos que ellos tienen durante la semana que muestran diferentes puntos de vista de lo que la Biblia dice. Y entonces ellos no tienen una información precisa y muchas veces son engañados o se los hace dudar acerca de su fe. Piensen en aquellos niños que tienen padres que son de hogares divididos, católicos o evangélicos o bautistas. El niño está en una iglesia aquí y otra iglesia allá. Entonces es necesario que nosotros nos demos un tiempo como líderes y maestros a enseñar las 28 doctrinas. Son 28 doctrinas, por lo tanto tú no puedes hacerlas en una semana de oración las 28 doctrinas. Recuérdate que los niños necesitan un tiempo para comprender, aprender, aplicar a su vida los conocimientos que se dan. Por eso nosotros vamos a hablar de algunos puntos importantes que tienen que ver en cuanto a las doctrinas. Por eso el título se llama Enseñando a niños y adolescentes las 28 doctrinas adventistas. Nosotros los adventistas somos llamados el pueblo de la Biblia, porque aceptamos a través del estudio de la Biblia como la fuente de fe, la fuente de enseñanza, la comprensión. Todas nuestras doctrinas están basadas en lo que la Biblia dice. Y esto es muy importante porque realmente nosotros no hemos inventado alguna creencia porque es una tradición, sino porque ha sido un estudio basado en lo que la Biblia dice. Cuando las 28 doctrinas no las hace el pastor, la conferencia general se reúne cada 5 años, entonces ellos fundamentan cuáles son las doctrinas. En 1990, en el último congreso, no creo si fue el 85 o en 1985, en 1990, se establece la última doctrina que era la doctrina de la familia cristiana. ¿Por qué? Porque el mundo estaba dándole énfasis a los matrimonios entre homosexuales o lesbianas, personas del mismo sexo. Entonces era necesario que la iglesia pusiera puntos que los niños, adolescentes y los adultos pudieran comprender en cuanto a este suceso, ¿verdad? Por eso es que toda doctrina de la iglesia es estudiada con la Biblia primeramente y comparada con el espíritu de profecía. Entonces es muy importante que nosotros entendamos y comprendamos que nosotros tenemos que realmente conocer estas 28 doctrinas. El líder de niños y adolescentes, los maestros, tienen que conocer estas doctrinas, incluirlas dentro de tu trabajo, ¿no es cierto? Tú tienes que aceptar las 28 doctrinas. No puedes ser un líder y maestro aquel que solamente de las 28 acepta 25 o 26 o 24. Si tú estás en esa condición que no aceptas alguna doctrina, tú necesitas darte un tiempo para estudiarla, para orar, consultar con el pastor, para estar seguro en cuanto a tu fe y a tu fidelidad, ¿verdad? Porque si tú no crees que Elena de White es la profetisa, o tú no crees que hay que dar diezmo, o tú no crees que el sábado no se debe ir a trabajar, entonces tú vas a engañar a los niños, o tú vas a tener una influencia negativa, y entonces los niños necesitan personas que sean 100% adventistas. Inclusive no enseñamos la doctrina solamente para que el niño se bautice, sino para que ellos sigan los pasos de sus padres, porque ellos están dentro de la iglesia.
A veces los niños los tenemos por años dentro de la iglesia y no saben qué significa adventista del séptimo día, o por qué vienen el sábado, o por qué no creen que el que está muerto, que el que murió del coronavirus ya está en el cielo. Entonces, tú tienes que enseñarle, porque hay ideas que hoy día se están dando que el niño está escuchando, películas, canciones, videos, libros, series. Entonces, esas series enseñan a los niños conceptos equivocados, ¿no? Nosotros tenemos que estar muy seguros de lo que nosotros enseñamos. Entonces, los líderes y maestros, al conocer las doctrinas adventistas, saben, ayudan al niño a realmente a ver qué es correcto, qué es incorrecto. La película Coco, por ejemplo, de Disney, la película Ghost, las series que se ven, las novelas, algunas tienen de poderes psíquicos. Entonces tú al niño le enseñas lo que la Biblia dice y lo que hoy día se ve. Lo que la Biblia dice y lo que el enemigo de Dios enseña. Por eso también te enseñan a ti, cuando tú estudias las doctrinas, a que un líder y maestro de niños no puede usar material de otra denominación. Porque hay canciones, hay historias, hay materiales, ¿no es cierto? Hay libros, hay folletos, ¿no es cierto? Hay estudios que van en contra de lo que la Biblia dice. Recuerdo una hermana que estaba usando en una escuela cristiana de vacaciones un material evangélico. Yo sé que el material es hermoso, el evangélico, unas decoraciones impactantes, unas canciones hermosas, un costo baratísimo, pero el mensaje no era correcto. El tercer día hablaba acerca de que los que se portan mal se iban al infierno. Y lo peor que parece que el staff que estaba con ella no conocía este mensaje. Y entonces los niños llevaron ese mensaje a sus padres y se ocasionó un problema porque uno de los hermanos tuvo que decir al pastor. Y el pastor por poco así, el pastor casi cierra toda la escuela cristiana de vacaciones. Así que se le pidió a la hermana que el siguiente año ella use material de la iglesia adventista porque estaba enseñando el infierno. Imagínate, por eso el maestro y líder tiene que conocer las 28 doctrinas, ¿verdad? Necesitamos estar seguros de lo que creemos. En una oportunidad, una maestra, un hermano había fallecido y recuerdo que la maestra dijo, el hermano desde el cielo nos está viendo. Así que los niños llevaron esa información y el pastor tuvo que enseñar acerca de la doctrina de los muertos. Por eso el líder tiene que enseñar a los niños. No crean que los niños son pequeños y no pueden comprender ciertos temas, pero lo vamos a ver más adelante algunas ideas. Como iglesia, nosotros adventistas tenemos creencias que son fundamentales a nuestra teología, que es el estudio de Dios. Son creencias que se centran en la iglesia adventista, son 28. Estas son opuestas a un credo, o sea, una tradición que se va siguiendo, ¿verdad? Algunas doctrinas, por ejemplo, el purgatorio se basa en leyendas griegas y en el libro de la Divina Comedia, ¿verdad? En 1980 se adoptan 27 doctrinas. Yo ahí estaba casi en los 14, 15 años. Por eso a mí nunca me hablaron de las 28 doctrinas, ¿verdad? Solo las llegué a descubrir cuando estaba en la Universidad Adventista. Ahora, credo, como hemos dicho, es una creencia que se viene arrastrando, pero no tiene una base bíblica. Por ejemplo, el purgatorio. Por ejemplo, yo estudié 3 años en una escuela católica y en el mes de mayo la monja nos decía que la Virgen María venía del cielo con un ramo de rosas y pasaba por el purgatorio y todos aquellos que cogían la rosa subían al cielo con ella. Entonces yo le pregunté a la monja en qué parte de la Biblia dice, porque estaba linda la historia, ¿no? Y entonces ella me dijo, la próxima clase te voy a responder. Hasta ahorita la monja no me ha dicho en qué parte de la Biblia dice que la Virgen María pasó por el purgatorio y con una rosa y se llevó a algunas personas al cielo. Entonces tenemos que por eso les digo, los niños, ustedes no sabemos, incluyéndome yo, no sabemos con qué personas se relacionan los niños. Se pueden relacionar con gente católica, evangélica, protestantes, luteranas, pentecostales, y ellos tienen otros diferentes puntos de vista y los niños se relacionan con ellos. Y yo si a los 14 años no hubiera estado seguro de que los muertos se están durmiendo,
le hubiera creído a la monja que me decía que la Virgen María pasaba con un ramo de flores, ¿verdad? La iglesia tiene 28 doctrinas fundamentales, tenemos que conocerlas una a una, o sea, el líder, tú como líder, yo como líder tengo que estudiarlas, aceptar las 28 doctrinas. Acuérdate que si una doctrina no aceptas o dos, tú necesitas dejar por un tiempo de ser maestro y estudiar esa doctrina hasta que hablar con el pastor y tener un estudio profundo sobre cada una de las doctrinas, ¿no? Porque en el camino, aún dentro de la iglesia, tú encuentras a veces situaciones como me tocó a mí, que soy un maestro. Una vez una hermana me dijo, mira, no le enseñes a mi hija sobre Elena de Juan, porque yo dudo que haya sido profeta. Entonces le dije, hermana, si estuviera en tu casa, tú me puedes decir que no le enseñe. Pero si estoy en la iglesia, tengo el deber de cumplir el currículum que la iglesia tiene. Otro hermano me dijo, mira, a mi hijo no le digas que no puede comer carne, porque yo no puedo ser vegetariano. Entonces, yo digo, si estuviera en tu casa, no enseño, pero si estoy en la iglesia, tengo que decir lo que el Espíritu de Profecía dice. Entonces, así como hay diferentes cosas que se te pueden presentar, en la iglesia tenemos que enseñar a los niños las 28 doctrinas sin ningún problema, sin ningún temor. Tenemos que decir las cosas como son, los niños pueden comprender. Los niños hoy día saben mucho más que nosotros cuando éramos niños, así que hay que presentarles las verdades porque, como te digo, Satanás bombardea libros, historias, cuentos, películas, música, actores, infinidad de Satanás usa que enseña cosas que van en contra de lo que la Biblia dice. Las doctrinas están basadas, las 28 se dividieron en 6 grupos para que podamos comprender mejor qué abarca cada doctrina. Por ejemplo, la doctrina de Dios, hablamos acerca de la palabra de Dios, o sea, la Biblia, la Trinidad o Deidad, Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, son 5, estas primeras doctrinas son las 5 primeras doctrinas que realmente te van a enseñar al niño acerca de quién es Dios. O sea, por eso te digo, tú necesitas ir con paciencia. En una semana no se puede estudiar las doctrinas, las 28 doctrinas. Una semana de oración de 7 días no puede enseñar las 28 doctrinas. No, que yo junto esta con esta con esta, y entonces no. Paciencia. Dale al niño el tiempo, porque acuérdate que tenemos niños que aprenden rápido, otros aprenden lento, no podemos ir a la velocidad. Ten paciencia. Paso a paso llegamos a Roma, como se dice, ¿verdad? Luego el otro bloque, que abarca 3 estudios, es de la salvación. Hablamos del gran conflicto, la vida y muerte y resurrección de Cristo y la experiencia de la salvación. O sea que un tema va unido al otro, porque hubo una guerra en el cielo. Ahora Jesús vive, muere y resucita y nos da la salvación. O sea, paso a paso. ¿Verdad? La iglesia, por ejemplo, tiene 8 creencias que son creciendo en Cristo. O sea, la iglesia, el remanente y su misión, la unidad del cuerpo de Cristo, el bautismo, la cena del Señor, dones y ministerios espirituales, el don de profecía. Mira la profundidad de los temas, tú tienes que ir paso a paso tocando estos puntos. Paso a paso tú tienes que ir tocando los puntos, pero no tienes que ir a una velocidad que el niño al final no sepa ni cuál es la primera ni cuál es la segunda. ¿Verdad? Es bien importante porque esto le enseña al niño a no solamente saber lo que su iglesia enseña, sino que cuando él se tenga que encontrar en diferentes situaciones, por ejemplo, se va a la iglesia católica porque hoy día bautizan al primo, y entonces ve que el sacerdote está echándole agüita en la cabeza al bebé, entonces el niño tiene que saber que ese no es el verdadero bautismo, ¿verdad? Cuando yo era niño tenía un tío que me hacía preguntas difíciles, no para mi edad, porque tenía 7 años. Entonces me decía, ¿a qué iglesia vas? Iglesia Adventista del Séptimo Día, le decía yo. ¿Y qué significa adventista? Yo ni idea. Yo me iba donde mi maestra, adventista, y mi papá y le preguntaba qué era adventista.
Y entonces iba y le daba la respuesta, porque nos veíamos casi cuando había una reunión social. Y del séptimo día, y me iba donde la maestra, donde mi papá, y le decía qué significa, porque a mí no me habían dicho. Yo tenía 7 años. O sea, tú no sabes si en la semana el niño se encuentra con personas de otras religiones o ve una película o escucha un sermón, porque hay hermanos que le encantan las predicaciones evangélicas, pero no saben que están metiendo ideas extrañas a lo que la Biblia dice. Y eso es importante. Nosotros por eso no podemos usar un material de otra denominación. Pero hay padres que le encantan las predicaciones y entonces enseñan, meten a su casa, en vez de escuchar a un pastor adventista, escuchan de otra denominación y están enseñando errado a los niños. Es por eso que muchas veces nuestros niños se vuelven evangélicos, pentecostales, ¿no? ¿Por qué? Porque allá se ve el espíritu, aquí no. Es por eso que parte de la enseñanza no solamente que el niño conozca, sino que el niño reconozca qué punto es correcto, qué punto es incorrecto. Pero ¿quién le va a enseñar? Yo llevo enseñando 37 años en la iglesia y muy pocos, casi 1 en 1000. Padre que se sienta con su niño a estudiar las doctrinas de la iglesia adventista. Somos nosotros los que tenemos que hacer una programación y te vamos a dar más ideas más adelante. Por ejemplo, un bloque también de doctrinas de la vida cristiana, que te habla de la ley de Dios, el sábado, mayordomía, la conducta cristiana y el matrimonio. Es importante que el niño conozca esto, importante, no solamente el niño, el adolescente, el joven, el adulto, el que viene recién, el que se quiere bautizar, necesita conocer la doctrina. A veces escucho pastores y personas que dicen, no necesitan estudiar la doctrina, que acepten a Jesús. No estoy en contra de eso, pero lo que estoy en contra es que si el hermano no estudió, cuando tú le digas que el sábado no puede trabajar y no pidió permiso en el trabajo, él va a seguir trabajando el sábado, ¿no? Y, por ejemplo, me he encontrado con personas, hermano, ¿usted se bautizó el sábado? Sí, pero a mí nadie me dijo que tenía que dar el diezmo. Eso es mucho para mí. Así son las respuestas. Otro me dice, mira, a mí nadie me dijo que yo no tenía que usar joyas ni pintarme, y en la iglesia me miran feo. ¿Por qué? Porque no le hemos enseñado paso a paso. En 1990 la iglesia establece la última doctrina, que fue la número 28, acerca del matrimonio y la familia, porque ya se estaba motivando en el mundo entero los matrimonios del mismo sexo. Entonces la iglesia te necesitaba poner un punto, porque aunque tú no creas, los niños son bombardeados con el tema del matrimonio del mismo sexo. Hay libros que dicen, Juanita tenía 2 mamás. Una hacía el rol del papá y otra hacía el rol de la mamá. Entonces para el niño es normal porque la maestra de la escuela pública le enseñó. Acuérdate que el rival del maestro y del líder adventista son los maestros de la escuela, el maestro de la universidad, las películas, la influencia negativa, los amigos, esos tienen una influencia más poderosa, ¿verdad? En ese mismo libro dice, Carlito tenía 2 papás. Uno hacía el rol de la mamá y el otro hacía el rol del papá. Entonces los niños necesitan saber qué es correcto, qué no es correcto. Luego, por último, el último bloque están 5 de las doctrinas que tienen que ver con los acontecimientos finales. Por ejemplo, el ministerio de Cristo en el santuario que está haciendo Jesús ahora en el cielo. La segunda venida de Jesús, la muerte, resurrección, el milenio y el fin del pecado y la tierra nueva. Entonces, por eso te digo, tú no puedes en una semana enseñar las 28 doctrinas. Necesitas tener paciencia, necesitas 28 sábados, 28 tardes, 28 mañanas, pero para enseñar las doctrinas. ¿Habrá una ventaja en los niños y adolescentes que conocen las doctrinas? ¿Habrá alguna ventaja? ¿El niño sacará algún provecho? Bueno, los niños cuando estudian las 28 doctrinas, despiertan en ellos el deseo de estudiar más la Biblia. Ver qué más secretos la Biblia nos puede revelar. Porque todo estudio bíblico, los niños necesitan tener su Biblia. ¿No es cierto? Asegúrate de siempre cuando vas a estudiar las 28 doctrinas, como también en las otras clases, por supuesto, que los niños traigan su Biblia y puedan encontrar las respuestas y preguntar, ¿verdad? Intercambiar con ellas opiniones.
Cuando ellos estudian las 28 doctrinas, entonces aprenden a diferenciar qué doctrinas son de la Iglesia Adventista basadas en la Biblia y cuáles no lo son en la Biblia. Por ejemplo, el infierno, ¿verdad? El purgatorio, la adoración a imágenes, la Virgen María, el rapto secreto, no son doctrinas de la Iglesia, pero el niño aprende a que qué doctrina está basada en la Biblia y cuál no. O cuál se ha entendido mal algunas historias, por ejemplo, de Lázaro el rico, ¿verdad? Algunos creen que ese es el purgatorio, pero no lo muestra, la Biblia no tiene un estudio. Por ejemplo, la resurrección, el domingo, el animismo, el panteísmo también, no crean, el espiritismo, ¿verdad? Hoy día se ve santeros, brujas que con el nombre de Cristo invocan muertos, ¿verdad? Personas que realmente creen que en las zanahorias hay poder, en la cebolla hay un gran poder, ¿no es cierto? O esto es Dios, ¿no es cierto? La inmortalidad del alma. O sea, es bien importante porque, como te digo, tú no sabes en la semana, con qué persona el niño se encuentra, qué ideas tiene. Tú no sabes si cuando va a la escuela, la maestra es atea o es espiritista o espiritualista o testigo de Jehová. Entonces tiene una cierta influencia sobre los niños y el mensaje que ellos pueden recibir. Por eso al niño hay que enseñarle todo. Ya no hay secretos. Los niños necesitan. Satanás no se disfraza. Más, Satanás se presenta como es y realmente a través de los mensajes que él brinda a través de diferentes fuentes. Aparte de eso, que una gran de las ventajas es que el niño sabe por qué está en la iglesia. Mi iglesia es diferente porque somos llamados a ser diferentes. Somos llamados a ser diferentes en el comer, en el vestir, en el hablar, en el beber, en el adorar a Dios, en el guardar el sábado, en vestirnos. Somos llamados a ser diferentes, ¿verdad? También los niños aprenden a defender sus puntos de vista bíblicos. Ok, va a una fiesta y hay un pedazo de puerco. Entonces el niño pregunta, ¿qué es eso? Puerco, no puedo comerlo. Cuando yo era niño, yo agradezco a mis padres. Mis padres eran muy sociables con la familia. Nosotros íbamos a los cumpleaños de los tíos y tías, ¿verdad? Ellos ofrecían la carne de puerco, nosotros no comíamos. Mi mamá nos llevaba desde muy temprano, a las 9 de la mañana estábamos en la casa de la tía que cumplía años. Y cuando empezaba la fiesta, la música, los bailes, nos íbamos, nos retirábamos porque ahí habíamos estado, dábamos un regalo, o sea, no éramos antisociales. Claro que ellos se daban cuenta que nosotros íbamos temprano, pero sabían que era por los principios religiosos que teníamos, ¿no? Y a veces nos engañaban porque nos daban la sopa, pero sacaban la carne de puerco y decían, esa sopa está riquísima, y nosotros no sabíamos que tenían puerco. Y entonces nos decían realmente que nos probaban, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños tienen que defender sus puntos de vista. Aparte de eso, porque se muestra que la Iglesia Adventista está unida de acuerdo a los principios, está centrada en el estudio de la Biblia, en Cristo y en la redención. También los niños pueden interpretar acontecimientos pasados y futuros, ¿verdad? El niño sabe qué es lo que va a pasar, qué es el coronavirus, por qué está atacando, qué viene después del coronavirus, que son las señales de la venida de Jesús, porque el niño estamos bajo una guerra entre el bien y el mal, y el niño tiene que tomar una decisión en qué parte va a estar, entre Jesús o Satanás. Por supuesto que es importantísimo, una gran ventaja que el niño estudie las 28 doctrinas porque puede compartir el mensaje a otras personas y mantenerse leales a Dios en circunstancias adversas, ¿verdad? Eso es muy, muy importante porque el niño puede compartir con sus padres, amigos, compañeros, los mensajes dados. También descubre que hay verdades que no son, que la iglesia adventista no sigue fábulas, o es legalista, o es una iglesia dura, sino que él entiende que somos llamados a ser diferentes, ¿no es cierto? Y que muestra un Dios que realmente nos ha dado la Biblia, la salvación, nos dio a Cristo, y sobre todo la Biblia nos dio como un libro de texto que ellos deben leerlo y estudiarlo siempre. También valoran la Biblia, que es lo más importante, especialmente es muy, muy importante que los maestros den las 28 doctrinas
cuando los niños van creciendo, porque cuando llega la edad de la adolescencia, el niño comienza a preguntarse, ok, aquí hay testigos, aquí hay bautistas. Yo te digo mi experiencia. Cuando yo tenía 15 años, 14 años, yo dije, ¿será que la iglesia adventista es la verdadera iglesia? Sin que mis papás sepan, yo me fui a la iglesia evangélica, a la iglesia de los testigos de Jehová, a los mormones. Estudiaba en una escuela católica, así que los 3 últimos años de high school, de la secundaria, entonces para ver si era verdad, ¿no? ¿Verdad? Para ver, porque empieza una duda, ¿verdad? Y tuve que aprender, ¿verdad? Tuve que leer mucho, ¿no? Recuerdo que la primera vez que fui donde los testigos de Jehová me senté. Cuando dice, vamos a cantar el himno, me puse de pie. Y la chica que era testigo de Jehová, que era una muchacha, me dijo, ¿usted va a la iglesia? No, yo dije, como Pedro, lo negué. Porque tenía 14 años, quería saber realmente si mi iglesia era la verdadera iglesia. Y me dice, porque usted cuando dijeron el himno, usted se paró, o sea que usted sí debe ir a una iglesia, ¿no? Pero son cosas que los jóvenes dudan. Acuérdate que muchas de las personas que hemos conocido alguna vez se han alejado de la iglesia porque existen las dudas. Entonces, si nos enseñan las doctrinas, los niños van a poder conocer las verdades y diferenciar una idea de la otra. Y aparte de eso, que los niños pueden aprender más de lo que los padres saben, ¿verdad? Si tú le enseñas a los niños, los padres ¿no es cierto? Los niños van a saber mucho más que los padres. Entonces es importante que así se une una familia con el conocimiento y la verdad dicha y predicada en la iglesia. Acuérdate que cuando el pastor está predicando o algún hermano está también predicando alguna doctrina. Pero le vamos a dar las ideas, ¿verdad? En este seminario te queremos compartir las ideas que nos han dado éxito. Por ejemplo, primero tienes que reconocer que tú no puedes, necesitas mucha oración, tienes que tener el permiso del pastor y de la directora del ministerio infantil o de la directora de aventureros o conquistadores para que los niños estudien las 28 doctrinas. No puede ser en una semana de oración, no se puede. No puede juntar esta con esta y la otra con la otra. Dale al niño un tiempo para que el niño aprenda la información. Por lo tanto, para enseñar las 28 doctrinas necesitas 28 sábados, o 28 noches, o 28 semanas, pero tiene que ir paso a paso. Puedes hacerla por Zoom, puedes hacerla por reunir a los niños. Cualquier sea tu situación, tú puedes hacer la reunión invitando a los niños. Recuerda que no es para bautizar al niño, es para que el niño aprenda las doctrinas. El bautismo es el resultado de ese estudio, porque hay una parte que habla del bautismo. Tú dirás que hay niños de cuna que no pueden aprender la inmortalidad del alma, ¿no? O el estado de los muertos, porque es un niño de cuna. Pero el niño puede aprender que Dios es como un padre, la creación, ¿no es cierto? El niño puede entender lo que es que Jesús lo ama. O sea, las historias de la Biblia, todas las historias de la Biblia tienen una doctrina detrás de ella que podemos presentar a los niños. Tú tienes que hacer un plan de trabajo, cuáles van a ser los sábados, cuál es el horario, cuál es el material que vas a usar, los lapiceros, los crafts, en qué lugar lo vas a hacer. O sea, tienes que planificarlo todo que sea perfecto, en qué salón, quiénes van a estar, quiénes son los maestros. Tú puedes invitar al pastor, a la esposa del pastor, a la tesorera cuando sea el de los diezmos. ¿No es cierto? Tú puedes invitar a todo el mundo que tú quieras, pero que acuérdate que es un tema para niños, ¿verdad? Mayormente de los 7 años en adelante, los niños pueden hacerlo. Tú puedes dividirlo en 2 grupos, los niños de 7 a 9, los de 10 a 12, los de 12 a 14, cualquier sea tu plan, tú tienes que planificarlo todo. Los cantos, todo eso. La programación es una gran bendición porque los niños están estudiando la Biblia, es una gran bendición para ellos, para sus vidas, ¿verdad? También puedes tú hacer, por ejemplo, si la iglesia tiene la Sociedad de Menores, que es un programa como la Sociedad de Jóvenes, 1 hora, hora y media, como tienen los jóvenes. Ellos tienen temas, cantos, historias,
Ahí puedes desarrollar las 28 doctrinas de la Iglesia Adventista en un programa de la Sociedad de Menores, ¿verdad? Hacer las invitaciones y los niños vienen, tienen los materiales, tienes que tener todo planificado, todo organizado. Tú necesitas hacerlo en forma activa, no puede ser, no es un sermón, es una clase. Tienes que llevar figuras, tienes que llevar historias, pues necesitan ellos mucha ayuda visual. Por ejemplo, si vas a hablar del bautismo, tú puedes llevar una foto grande de un niño que lo están bautizando, un bebé, cuando el sacerdote le echa las gotitas y el bautismo de Juan. ¿Cierto? Si por ejemplo vas a hablar del sábado, lleva un calendario, que los niños vean cuál es el sábado, a qué hora empieza, ¿verdad? Tú puedes hablar, por ejemplo, si vas a hablar de la Santa Cena. Recuerdo que este tema se lo dimos a la esposa del pastor, la hermana Canales, una vez ella hizo la Santa Cena, puso unas cortinas, una mesa decorada, puso el pan, puso el vino, los niños se lavaron los pies, pero fue una Santa Cena sin bendecir para que los niños vean el significado. Y vieras tú cómo los padres participaron y los niños también, ¿verdad? O sea, tú tienes que ser bien creativa, bien activa. La clase, hablar de Dios como un padre, presentar fotos de padre. Por ejemplo, si vas a hablar de la familia, tú puedes llevar una foto de un matrimonio entre un hombre y una mujer, luego un matrimonio entre dos hombres, un matrimonio entre dos mujeres, y decir cuál es el plan de Dios. ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Por qué tú crees? ¿Qué es lo que tú crees? O sea, depende de la creatividad. Recuérdate que es muy importante tocar el tema del matrimonio, que Dios creó un hombre y una mujer como Adán y Eva. No dos hombres, no dos mujeres, ¿no? Algunas veces tú puedes llevar, por ejemplo, a hacer un tour, llevar a los niños para que conozcan la iglesia, llévalos al bautisterio para que los niños vean cómo se va a realizar el bautismo. Tú puedes llevarlos a donde cuentan las ofrendas para que ellos le cuenten y les pregunten para qué sirven las ofrendas, cómo depositan las ofrendas, cómo ayudan los diezmos y ofrendas. Entonces los niños, tú puedes hacer un tour alrededor de la iglesia, ¿verdad? Ver el calendario acerca del sábado, tú puedes hacer muchas actividades, ¿verdad? Y los niños aprenden. Nosotros salíamos con los niños a la iglesia, les saludaban las diaconisas, le enseñábamos la iglesia, aquí está la iglesia de los adultos, aquí está el bautisterio, aquí se colocan las ofrendas, aquí están los sobres no son para dibujar, ¿no es cierto? Entonces es importante que tú le puedes enseñar al niño una forma amena. Una cosa importante, es verdad, tú vas a enseñar una hora o en 30 minutos o 45 minutos. Cualquier sea que tú hagas, cualquier tema, los niños tienen que llevar una información, una lectura sobre la doctrina y para que ellos lo puedan leer con sus padres en la casa. Ahora tenemos muchos materiales, hay revistas, entonces los padres tienen que estar informados de que sus niños están asistiendo a una clase bíblica, a una clase bautismal, a una clase de las 28 doctrinas. Los padres tienen que saber para que los apoyen en la casa y puedan responder sus preguntas. Tiene que haber una unión siempre entre los padres y el aventurero, la escuela sabática. Cualquier actividad siempre los padres tienen que participar y entonces darle esa información, ¿verdad? Porque los padres nos tienen que ayudar a hacer una religión práctica. Nosotros invertimos tiempo, los niños se van a hacer más fuertes en el conocimiento de las mismas doctrinas y de la Biblia, ¿verdad? El niño cuando vaya, porque como digo, tú no sabes con qué niños se relaciona, con qué personas adultas se relacionan. Pero tú, por ejemplo, te encuentras, el niño en la semana se puede encontrar con un católico, un pentecostal, que le dice, ¿en tu iglesia se siente el espíritu? Pues el niño, ¿qué va a responder? Porque el niño ni sabe eso. O el niño le dice a su amiguito, mi abuelita se murió, está en el cielo. Entonces el niño se hace más fuerte porque sabe el conocimiento. Ahora, hay libros para los niños que están preparados para los adolescentes, hay mucho material. Hace 37 años, cuando yo empecé a ser maestro de niños, no había tanto material. Hoy día ustedes, los que escuchan estos seminarios, tienen más posibilidades porque los padres, ustedes tienen Google.
Y ahí salen infinidad de materiales, figuras, que antes no teníamos ese acceso. Hay un libro de 28 doctrinas que podemos leerlo, que la Conferencia General lo sacó en 1990 y que podemos utilizarlo porque eso no ha cambiado. Es importante que como líder, como te digo, el líder tiene que dominar estos temas. Tú tienes 28 semanas para estudiar las doctrinas una por una con profundidad. Tienes 28 días, puede ser 28 sábados. En cualquier día tú puedes tener, pero necesitas leer más de lo que uno cree. A pesar de mis 37 años enseñando niños, yo sigo llevando seminarios, certificaciones, porque realmente necesito aprender más, a pesar de que he llevado en muchos años. Pero necesitamos leer, por ejemplo, el conflicto de los siglos, la historia de la redención, patriarcas y profetas, el deseo de todas las gentes, profetas y reyes, y Hechos de los Apóstoles. Son los libros que debemos leer. Claro, no lo vas a leer en un año, pero tienes que ir leyendo para comprender más acerca de la doctrina de la Iglesia Adventista. La Iglesia ha preparado muchos libros en cualquier ABC, tú lo puedes encontrar acerca de las creencias. Para los niños hay un libro que se llama Las creencias, 28 creencias para mí. También es bueno que tú como líder desarrolles un curso en tu casa, en tu culto personal de las 28 doctrinas, como la fe de Jesús. Hay infinidad de materiales hoy día, ¿no? Y tú necesitas desarrollar todo un set de la fe de Jesús, que son 28 lecciones donde realmente tú puedas estudiar la doctrina de la Iglesia Adventista, y es bien importante. También te digo que nosotros debemos usar los materiales de la escuela sabática en las lecciones, porque cada lección tiene una doctrina. Por eso debemos leer los manuales. Ahí te dice las doctrinas y cada doctrina tú tienes que enseñarla. Por ejemplo, Job te habla de un conflicto, ¿verdad? Moisés te habla de los mandamientos. ¿Por qué? ¿Verdad? Juan el Bautista te habla del bautismo, ¿verdad? Pablo de la predicación, de la vida cristiana. Y Dorcas del servicio. O sea, cada una de las historias de la Biblia tiene una doctrina, y los folletos de los manuales de los maestros tienen esa doctrina que nosotros podemos estudiar. Y cuando enseñas al niño, decirle, miren, la historia de Juan el Bautista nos habla del bautismo, cómo tiene que ser una doctrina de la Iglesia Adventista. O sea, nunca pienses que el niño no va a aprender. El niño va a aprender, pero lentamente y seguro. ¿No es cierto? Como te digo, necesitan los niños conocer las doctrinas, porque en la semana, y lo vuelvo a repetir, lo repetiré 1000 veces porque fue una experiencia de niño. Nosotros nos relacionamos con personas que tienen diferentes puntos de vista. Entonces los niños se relacionan con esas personas y a veces pueden hacerles preguntas difíciles como me las hacían a mí, ¿verdad? Y a veces los niños no tienen las respuestas porque nadie les ha enseñado, ¿cierto? Es bien importante que la enseñanza de las 28 doctrinas, paso a paso, con tiempo, con seguridad, podemos enseñar. Tenemos que enseñar con mucha creatividad. Hay cantos que nos hablan acerca de las doctrinas adventistas. Por ejemplo, cuando dices, cantas el canto de Jesús viene, es una doctrina de la Iglesia Adventista. Cuando hablas acerca de la resurrección de los hermanos, cuando se cantan eso en los funerales, es un canto que aunque se usa en los funerales, pero tiene el mensaje del estado de los muertos y de la resurrección. Cuando hay canto de la Biblia, tú puedes utilizar, cuando hables de la Biblia, puedes usar canto de la Biblia. Tienes que usar cantos, hay una, ¿cómo se llama? Hay un canto que habla de las 28 doctrinas. También pueden usar craft, pero recuerda que los niños deben conocer bien la doctrina antes de hacer el craft. Los niños pueden hacer una Biblia, pueden hacer una cruz, pueden dibujar la Santa Cena, pueden los niños tomar fotos. Cualquier sea la actividad, los niños primero tienen que saber el significado de esa creencia. Puedes usar videos para que el niño se empiece a entender la doctrina que tú vas a enseñar. Por ejemplo, nosotros
Cuando enseñamos la doctrina, por ejemplo, enseñamos, por ejemplo, el bautismo de Juan y Jesús, ¿verdad? Antes de hablar del bautismo. ¿No es cierto? Por ejemplo, nosotros usamos de las parábolas de las 10 vírgenes para hablar acerca de la segunda venida de Jesús. O sea, historias de la Biblia tú puedes utilizar para que los niños realmente puedan comprender. Por ejemplo, Lázaro, acerca de la muerte y la resurrección que existe, ¿verdad? Tú puedes usar cualquier tipo de videos bíblicos, especialmente los de Grace Link o el Abone de la Gracia que encontramos en YouTube, ¿no? Y en grace.net en inglés. O sea, los niños pueden ver una historia para que los niños puedan comprender alguna de las doctrinas a través de una video. También tú puedes traer películas, no toda la película, pero partes, y decir, ok, hoy día hablamos de la muerte, vamos a ver esto que ustedes mismos lo ven, y ven la película Coco, una partecita. ¿Ustedes qué creen? ¿Esto es correcto o incorrecto? La música. Ahora, hemos dicho que tú puedes usar cantos, pero el niño no necesariamente puede cantar. También el niño puede escuchar la letra del himno, será al albor. Entonces, que habla de la muerte, entonces el niño puede escuchar la letra y puede comprender el mensaje del himno, sin cantarlo. Por ejemplo, Jesús viene pronto, Jesús pronto volverá. Entonces, ¿qué dice la canción? Entonces, hoy día vamos a hablar acerca de la venida de Jesús. Como te digo, tienes que usar la creatividad, ¿no es cierto? Muchas ilustraciones de PowerPoint, videos. Los niños necesitan tener su libro de texto, un lapicero, un borrador. Puedes incentivar los premios a los asistentes, ¿verdad? Al final le puedes regalar Biblias. Lo importante es que el niño aprenda las 28 doctrinas. Como te digo, esto es un proceso lento, pero con el tiempo le da una seguridad espiritual a los niños en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su aprendizaje. El niño va a saber en qué iglesia está, qué es lo que su iglesia cree, cómo ellos pueden enseñar a otras personas acerca de Jesús. Aprenden diciendo, mi tía es evangélica, mi tía es católica, hay una diferencia entre ella y yo. Entonces, ¿por qué? Porque a los niños se les puede hacer preguntas difíciles o estar en situaciones, como yo te digo, a mí crecí en la iglesia adventista y a veces me hacían preguntas tan difíciles que yo no las sabía, pero tenía que ir donde mi papá o donde mi maestro adventista de la escuela para que me pudiera enseñar, porque yo era pequeño, ¿no es cierto? Y entonces así, entonces los niños van a ver diferenciar entre una doctrina correcta y una doctrina falsa. Tú puedes invitar al pastor, a la esposa del pastor, algún pastor amigo que habla a los niños sobre ciertas doctrinas, y eso ayuda mucho al niño a hacer muchas actividades creativas, ¿no? La creatividad, pon tu creatividad en las manos de Dios. Dios te da ideas. A mí me quedó impactado cuando enseñamos la doctrina de la Santa Cena, ¿verdad? Y entonces se hizo una mesa con uvas, jugo de uva, pancito, las bateas, y los niños participaron con los padres. Entonces el pastor iba paso a paso explicándoles, ¿verdad? Yo creo que esos niños no solamente pasaron buenos momentos, sino que sobre todo, en primer lugar, aprendieron. Es muy importante la enseñanza de las 28 doctrinas, ¿verdad? Es bien importante porque realmente nosotros necesitamos darnos un tiempo para enseñar a los niños. Créeme que es una experiencia inolvidable ver, después de 28 sábados, ver un grupo de niños que se bauticen. Y sobre todo ten presente que si un niño se bautizó y no se le enseñó las 28 doctrinas, es deber nuestro que ellos puedan realmente aprender. Como te digo, si no le enseñamos, los niños no van a saber realmente qué es las doctrinas, qué es su creencia, ¿verdad? Y los niños pueden dar un testimonio de fe y de amor, sobre todo, porque pueden contar lo que aprenden, unir a los padres. Es decir, esta semana estamos empezando las doctrinas. Hay que hacer invitaciones a los niños para que asistan, ¿no? Fomentar los regalos, los premios, las preguntas, infinidad de cosas que nosotros podemos hacer. Vivimos en una época muy difícil, lleva fotos.
Cuando hablas de la segunda venida de Jesús, muestra fotos del coronavirus, de terremotos, los huracanes, y entonces los niños van a entender qué es lo que realmente, por qué están sucediendo estos acontecimientos finales, porque parte de las doctrinas es enseñarles sobre los eventos finales. Y una cosa bien importante, un niño que se le enseña las doctrinas, no solamente aprende, no solamente las aplica, sino que el Espíritu Santo puede ayudarle a predicar el Evangelio en el momento cuando el Espíritu Santo lo inspire. Hay muchos niños muy leales, te voy a decir, ser bien sincero. Hay niños que sí han aprendido y se han mantenido leales a Dios porque lo aman y porque alguien los motivó. El trabajo no es fácil, pero no es difícil. Tienes 28 sábados con 28 temas que preparar. Y lo maravilloso es que esos niños, cuando aceptan a Jesús, créeme que será una experiencia inolvidable. Que Dios me los ayude y recuerden, enseñen a los niños y adolescentes las 28 doctrinas adventistas.